Decía Voltaire que en la guerra de lo que se trata ante todo es del robo. Ello resulta evidente a medida que los zampones asaltantes de Venezuela abandonan las coartadas de su asesinato en masa. Decir que la historia de Venezuela en las últimas décadas ha estado marcada por tensiones con Estados Unidos es quedarse corto, desde sanciones económicas hasta campañas diplomáticas e injerencias políticas de alto voltaje. Washington ha intervenido de forma constante, disfrazando objetivos geoestratégicos bajo narrativas de lucha contra la droga, defensa de la democracia y protección de derechos humanos. Esa larga trama de presión culminó en un ataque militar directo el 3 de enero de 2026. Una decisión sin precedentes en el hemisferio occidental desde la intervención de Panamá en 1989. La operación, bautizada por los medios de comunicación como Operación Absolute Resolve, implicó bombardeos y despliegues de fuerzas estadounidenses sobre Caracas y otras zonas estratégicas. Más de 150 aeronaves participaron en el asalto y, según el propio gobierno de Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Este acto de fuerza no fue un episodio aislado, sino el clímax de una larga ofensiva, bloqueos navales, sanciones económicas, incautaciones de buques petroleros y ataques a supuestas embarcaciones ligadas al narcotráfico formaron parte de una estrategia que transformó gradualmente la tensión diplomática en agresión explícita. Desde hace más de una década, los gobiernos sucesivos de Estados Unidos han vinculado a Venezuela con el universo del narcotráfico. Esta acusación, repetida hasta la saciedad en discursos oficiales, adolece de fundamentos sólidos. Venezuela no figura como uno de los mayores productores o exportadores de drogas, según los informes más autorizados de la Organización de las Naciones Unidas o agencias especializadas. Y episodios como el de el supuesto cartel de los soles han sido retirados de acusaciones oficiales por falta de pruebas concluyentes. La narrativa de la droga funcionó primero como coartada diplomática y luego como excusa para justificar sanciones, bloqueos y finalmente la intervención militar. Pero la pregunta incómoda que muchos analistas se plantean es otra. ¿Qué motivó realmente este acto de agresión? La respuesta está inexorablemente ligada a la geopolítica del crudo y la geoestrategia energética. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, un recurso que desde hace décadas ha traído la mirada voraz de corporaciones y estados con hambre de energía y ganancias. Donald Trump no ocultó sus intenciones. En varias ocasiones habló públicamente de administrar Venezuela y estar en el negocio del petróleo. Expertos y opositores señalaron que si el verdadero interés fuera la lucha contra la droga, no habrían atacado un país cuya producción real en ese mercado es mínima, comparada con otros gigantes regionales. Detrás de la retórica y los discursos oficiales, hay cifras humanas que no pueden ser ignoradas. Organizaciones de derechos humanos y expertos han denunciado que este tipo de operaciones viola claramente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La intervención de enero contravino principios fundamentales de soberanía y no intervención, especialmente porque no contaba con autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ni del Congreso estadounidense. En los informes preliminares se documentan decenas de muertos y heridos, entre militares y civiles, así como impactos directos en comunidades vulnerables. La Organización de las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos expresaron su preocupación, alertando que la militarización de la crisis venezolana podría desencadenar consecuencias humanitarias aún más graves. La reacción no se hizo esperar. Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, desde Brasil hasta México, rechazaron categóricamente la intervención, denunciando violaciones del derecho internacional y llamando a la defensa de la soberanía regional. Organismos multilaterales también alzaron sus voces contra este tipo de injerencia, viendo en ella un peligroso precedente para la estabilidad del hemisferio. Además, la crisis de Venezuela ha servido como combustible para polarizar aún más las relaciones entre grandes potencias. Rusia, China e Irán han criticado la operación estadounidense, presentándola como un acto de imperialismo que socava la paz mundial. Estados Unidos, por su parte, ha tratado de enmarcar sus acciones
como parte de la seguridad hemisférica y combate al crimen transnacional, posicionando en el Congreso argumentos sobre posibles futuras acciones si sus intereses no son satisfechos. Frente a las críticas y la creciente presión política, la administración estadounidense ha intentado suavizar su narrativa. Altos funcionarios sostienen que no se trata de una guerra, sino de una operación limitada, una especie de intervención policial internacional para hacer cumplir la ley y estabilizar la región. Afirman que no planean nuevas acciones militares, salvo en circunstancias excepcionales, y que buscan una transición democrática en Venezuela con la cooperación de autoridades interinas. Sin embargo, este discurso se enfrenta a la evidencia palpable. Fuerzas militares de Estados Unidos siguen activas en aguas del Caribe, interceptan buques petroleros y ejecutan ataques contra lo que denominan objetivos narcos. Acciones que, para muchos críticos, constituyen una continuidad de la intervención bélica en Venezuela. Los cálculos sobre el gasto de esta campaña son estratosféricos. Se estima que solo el bloqueo y las sanciones costaron miles de millones de dólares al gobierno de Estados Unidos en trimestres sucesivos, sin contar el despliegue militar de enero. Este costo no lo asumieron petroleras ni intereses privados, lo pagó el contribuyente norteamericano, mientras las élites políticas buscaban imponer un proyecto geoestratégico más que una solución humanitaria o legal. Al mismo tiempo, mercados financieros han reaccionado al conflicto con fuertes movimientos en sectores de defensa, energía y riesgo país, reflejando que las implicaciones de este episodio van más allá de la política y penetran en la economía global. Ya no hay máscaras, ya no hay coartadas, ya no hay discursos humanitarios, ni relatos morales, ni ficciones diplomáticas. Lo ocurrido con Venezuela no es una interpretación ideológica ni una lectura parcial de los hechos. Es una operación de poder desnudo, una intervención construida desde la lógica del saqueo, legitimada por la fuerza militar y normalizada por la maquinaria política y mediática de la mayor potencia del planeta. La escena de la subasta no es una metáfora literaria, es la forma real en que opera el poder imperial, cuando deja de fingir reuniones cerradas, élites económicas, corporaciones energéticas, decisiones tomadas sin pueblos, sin estados, sin soberanía. Venezuela convertida en objeto, en botín, en activo financiero, en mercancía geopolítica. Estados Unidos no actuó como Estado, actuó como consorcio, no intervino como potencia diplomática, intervino como administrador de intereses privados, no se movió por seguridad regional se movió por control estratégico de recursos, y no hay ambigüedad en ello. Cuando se afirma que Washington organizó un proceso de reparto anticipado de los recursos venezolanos, no se habla de conspiraciones, se habla de una práctica histórica documentada. Irak, Libia, Afganistán, Siria, siempre el mismo patrón: destrucción institucional, colapso del Estado, criminalización del gobierno, deslegitimación internacional, intervención militar, y después reconstrucción privatizada, contratos, concesiones, licencias, extracción. La secuencia no falla. Solo cambia el país. Venezuela fue el siguiente eslabón lógico, porque un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo no es visto como nación, es visto como yacimiento. No es entendido como sociedad, es entendido como territorio explotable. No es percibido como pueblo, es percibido como obstáculo. Por eso no hubo negociación. Por eso no hubo diálogo. Por eso no hubo diplomacia real. Solo hubo imposición. La lógica fue simple y brutal. Primero, se destruye la legitimidad política. Luego se destruye la economía. Después se destruye la soberanía. Y finalmente se administra el territorio como un espacio abierto al capital. Cuando se afirma que Estados Unidos asumió el rol de decidir quién podía invertir en Venezuela, no se trata de una exageración retórica, es la confesión explícita de una lógica colonial moderna. No se reconoce al país como sujeto de derecho internacional, sino como objeto de administración externa. No se reconoce al pueblo como soberano, sino como variable secundaria. No se reconoce al Estado como autoridad, sino como obstáculo. El mensaje fue claro. No negocian con Venezuela, negocian conmigo. Eso no es diplomacia. Eso es dominación. Eso no es política exterior.
Eso es apropiación. Eso no es liderazgo global. Eso es colonialismo del siglo XXI.